El hígado es la masa de tejido glandular más grande del organismo y es el órgano interno más voluminoso. Está localizado en el cuadrante superior derecho del abdomen y también está en parte del cuadrante superior izquierdo. Está rodeado por una cápsula de tejido conjuntivo llamada cápsula de Gleason y por peritoneo visceral. Se divide anatómicamente por surcos en los lobulillos derecho, izquierdo, cuadrado y caudado. La división en segmentos funcionales se corresponde con la irrigación sanguínea y el drenaje biliar. Podemos ver la imagen de un hígado con el lóbulo derecho, lóbulo izquierdo. Aquí podemos observar el ligamento falciforme y podemos ver que la vesícula biliar está inferior y la vena cava también la podemos observar acá. Y esto sería ya la estructura microscópica que vamos a describir ahora. En cuanto a las funciones del hígado, este produce la mayor parte de las proteínas plasmáticas, como albúmina, lipoproteínas, glucoproteínas. También varias vitaminas se captan desde la sangre y luego se almacenan o se modifican en el hígado, como la vitamina A, D y K. También participan en el almacenamiento, metabolismo y la homeostasis del hierro. Sintetiza casi todas las proteínas que intervienen en el metabolismo y transporte del hierro, como la transferrina, la aptoglobina y la hemopexina. También participa en la degradación de fármacos, toxinas y otras proteínas extrañas al organismo. Participa en el metabolismo de los hidratos de carbono, lípidos y colesterol. Produce cuerpos cetónicos. Sintetiza la mayor parte de la urea que se produce en el organismo y participa en la síntesis y conversión de aminoácidos no esenciales. Una de las funciones más importantes es que produce bilis. Esta es una secreción exocrina del hígado. Se produce a partir de sustratos transportados por la sangre desde el tubo digestivo, páncreas y vaso. Contiene productos de desecho y sustancias que se unen a metabolitos en el intestino para colaborar con su absorción, y este se transporta desde el parénquima hepático a través de los conductos biliares. El hígado también modifica la acción de las hormonas liberadas por otros órganos, como la vitamina D, tiroxina, hormona del crecimiento, insulina y glucagón. En cuanto a la irrigación hepática, presenta un doble suministro sanguíneo que está constituido por irrigación venosa, que viene dada por la vena porta, y esta representa el 75% de su irrigación, y también la irrigación arterial, que viene dada por la arteria hepática, y de aquí la sangre representa un 25% de la irrigación a través de esta arteria. Estos dos vasos entran por el hilio hepático, que es esta parte que podemos observar aquí del hígado, y este es el mismo sitio por donde salen el conducto biliar común y los vasos linfáticos. En esta imagen podemos observar a la vena porta, que se forma a partir de la unión de la vena esplénica y la vena mesentérica superior, la vena porta, y entra por el hilio. Y por ese mismo hilio van a salir el conducto biliar común y también los vasos linfáticos del hígado. La bilis fluye en dirección opuesta a la sangre, es decir, la sangre entra por el hilio y la bilis sale del hígado en dirección opuesta. Dentro del hígado, las ramas de la vena porta y de la arteria hepática llevan sangre a los capilares sinusoidales que irrigan a los hepatocitos, y las ramas de drenaje de la vía biliar, los cuales desembocan en el conducto hepático común, transcurren juntas como una tríada portal. Es decir, esta estructura, la tríada portal, está formada por tres elementos, como su nombre lo indica, que son una vía biliar, una vena y una arteria. Aquí podemos ver la irrigación. En este caso tendríamos la aorta abdominal, que de ahí sale el tronco celíaco. Y una de sus ramas sería la arteria hepática común, y luego la arteria hepática propia, sus ramas se van a introducir en el hígado a través del hilio y va a producir ramas. Los sinusoides están en contacto estrecho con los hepatocitos y desembocan en la vénula hepática terminal o vena central. Entonces, aquí tenemos una tríada portal. Ya dijimos que tenemos una rama, que es una arteria, y también tenemos una vena que proviene de la vena porta. Entonces, y también tenemos el conducto biliar. Estas tres estructuras juntas constituyen una tríada portal. Y a partir de estos vasos se van a formar estos capilares sinusoides, que son los sinusoides hepáticos, los cuales van a drenar en una vena central. Entonces, esta imagen es un lobulillo hepático clásico, que lo vamos a describir ahora con más detalle. Aquí lo que hay que saber es que tenemos a estos vasos sanguíneos en cada vértice, o sea, la tríada portal, en cada vértice de ese hexágono vamos a tener una tríada portal. Y esa sangre de esos vasos de la tríada portal van a llevar sangre hacia el centro de ese lobulillo en la vena central. Luego esa vena central va a drenar en venas sublobulillares, las cuales van a drenar en venas hepáticas, y luego eso va a llevar a la vena cava inferior. Aquí tenemos otra imagen de un lobulillo clásico. En el hígado se describe un parénquima, es decir, la parte funcional, que consiste en cordones de hepatocitos, normalmente de una célula de espesor, separados por capilares sinusoidales.
Las células principales del hígado son los hepatocitos. Y aquí esto de color rosado es un cordón, que así lo llaman, que está formado por varios hepatocitos que están juntos unos de otros. Son cordones de hepatocitos. Y entre los cordones de hepatocitos están los capilares sinusoidales. Y también tiene un estroma, que sería la parte de sostén, y es tejido conjuntivo que es continuo con la cápsula de Gleason. Contiene vasos sanguíneos, nervios, vasos linfáticos y conductos biliares. Es decir, la cápsula de Gleason, que es tejido conjuntivo alrededor del hígado, a partir de ahí salen trozos, por así decirlo, de tejido conjuntivo que se introducen dentro del hígado y constituyen al estroma. Los capilares sinusoidales conforman al conducto vascular entre los cordones hepáticos. O sea, entre estos cordones de hepatocitos, como yo les comenté, vamos a tener a los intercalados a los capilares sinusoidales. También tenemos espacios perisinusoidales o espacios de Dice que están entre el endotelio sinusoidal y los hepatocitos. Entonces tenemos aquí un cordón de hepatocitos y al lado de ese cordón tenemos a un sinusoide. Entre estas dos estructuras hay un espacio pequeño que sería el espacio perisinusoidal de Dice. Es decir, este espacio está entre un sinusoide y un cordón de hepatocitos. Y la estructura del hígado se puede dividir de varias formas. En primer lugar tenemos el lobulillo clásico y como vamos a ver más adelante, hay un lobulillo clásico, un lobulillo portal y una sino hepático. Entonces, en cuanto al lobulillo clásico, este está compuesto por cordones anastomosados de hepatocitos de de una sola célula de espesor, sí que están separados por sinusoides que irrigan las células con una mezcla de sangre portal, es decir, venosa y arterial. En el centro del lobulillo está la vénula hepática terminal o vena central, en la cual desembocan los sinusoides. Los cordones de hepatocitos y los sinusoides adoptan una disposición radial desde la vena central hacia la periferia del lobulillo. Esto significa que el centro de este hexágono es la vénula central y a partir de ahí tenemos así de forma radial, es decir, en todas las direcciones se extienden cordones de hepatocitos y sinusoides. En los ángulos del hexágono están las áreas portales, que es tejido conjuntivo con tríadas portales, es decir, una arteria, una vena y un conducto biliar. En los bordes de las áreas portales, entre el tejido conjuntivo del estroma y los hepatocitos, está el espacio periportal o espacio de Mal, el cual se cree que es uno de los sitios donde se origina la linfa en el hígado. Entonces tenemos una tríada portal y alrededor de esa tríada portal vamos a tener el espacio periportal. Y a partir de ahí se van a formar las vías, los vasos linfáticos del hígado. En los seres humanos normalmente hay poco tejido conjuntivo interlobulillar, por lo que hay que trazar líneas imaginarias entre los espacios portales que rodean a una vena central para poder visualizar el lobulillo hepático. Entonces, un lobulillo hepático o lobulillo clásico, ya dijimos que tiene una forma de hexágono, pero en otras especies, por ejemplo, este es un hígado de cochino, ahí sí se ve claramente cada lobulillo hepático individual. Es decir, ellos presentan una pared, por así decirlo, de tejido conjuntivo que los delimita de forma clara. Y aquí podemos ver a la vena central y todas estas células serían los hepatocitos y lo que está entre ellos serían los sinusoides. Este es un hígado de un ser humano en el cual, como podemos observar, no tenemos esas paredes definidas de tejido conjuntivo, por lo que nos tenemos que imaginar unas líneas para poder delimitar a esa forma de hexágono aproximadamente. Aquí podemos ver los espacios portales, que tenemos una arteria, una vena y un canalículo biliar. Y estos espacios portales se ubican en cada vértice de este hexágono. Y en el centro tenemos esa vena central y también tenemos los cordones de hepatocitos y los espacios entre ellos serían los sinusoides. Entonces ese fue el lobulillo clásico. Le vamos a describir al lobulillo portal. Aquí un dato importante del lobulillo clásico es que la sangre fluye de forma centrípeta, es decir, de afuera hacia adentro. Porque tenemos estos vasos en la tríada portal, de ahí sale sangre que va hacia los sinusoides y luego esa sangre va hacia el centro. Entonces es centrípeto el flujo sanguíneo. La sangre va de afuera hacia adentro del lobulillo. Y bueno, esto lo vamos a hacer también más adelante. La bilis, el flujo de la bilis va en sentido contrario al flujo de la sangre. Entonces el flujo de la sangre es centrípeto y el flujo de la bilis es centrífugo. Entonces vamos a hablar del lobulillo portal, que tiene una forma triangular. Y esta forma de ver la estructura del hígado enfatiza las funciones exocrinas de este órgano.
Su eje morfológico es el conducto biliar interlobular de la tríada portal del lobulillo clásico. Entonces, antes en el lobulillo clásico los vértices eran tríadas portales y el centro era una vena central. En el lobulillo portal los vértices son venas centrales y el centro es una tríada portal. Y se dice que enfatiza las funciones exocrinas del hígado porque aquí vamos a tener que la bilis va a drenar desde afuera hacia adentro, que aquí se ubica el canalículo biliar. Entonces, sus bordes externos son líneas imaginarias trazadas entre las tres venas centrales que se encuentran más cercanas a la tríada portal. Las líneas definen un bloque de tejido triangular que incluye porciones de tres lobulillos clásicos. Esto sería uno, otro y otro lobulillo clásico, que secretan bilis que drena en su conducto biliar axial. Entonces, la bilis drena, en este caso, de afuera hacia adentro de este triángulo. Y el ácido hepático sería esta otra estructura que tiene esta forma de rombo. Como podemos ver acá, es la unidad estructural que proporciona la mejor correlación entre la perfusión sanguínea, la actividad metabólica y la patología hepática. Tiene forma romboidal y el eje menor del acino es una línea trazada entre dos tríadas portales. Entonces, esto es una tríada portal, esta es otra tríada portal y este sería su eje menor, que sigue el límite entre dos lobulillos clásicos, como podemos ver aquí. Este es el eje menor. Y el eje mayor sería este que va desde acá hasta acá. Es una línea trazada entre las dos venas centrales más cercanas al eje menor. Entonces el eje menor está dado una línea entre dos tríadas portales, el eje mayor una línea entre dos venas centrales. Y a partir de ahí tenemos esta forma de rombo. Y como podemos ver en esta imagen, ese rombo se divide de cada lado en tres zonas. Y bueno, esto ocupa parte, esta acino hepático ocupa parte de dos lobulillos clásicos contiguos. Los hepatocitos en cada sino hepático se describen dispuestos en tres zonas elípticas concéntricas que rodean al eje menor. Entonces aquí tenemos a la zona 1. Esta es la más cercana al eje menor, que es este de acá. Su irrigación proviene de las ramas penetrantes de la vena porta y la arteria hepática. Entonces aquí tenemos el inicio de los sinusoides. Esta sería la primera parte de los sinusoides, porque recordemos que los sinusoides van desde el exterior, desde el límite externo de un lobulillo clásico hacia la vena central. Entonces, la sangre, podemos decir que inicia de este lado del lobulillo clásico. Entonces, la zona 1 corresponde a la periferia de dos lobulillos clásicos, de los lobulillos clásicos. Sus células son las primeras en recibir oxígeno, pero como les dije, la sangre va desde afuera hacia adentro, entonces la sangre pasa primero por esta zona 1. También es la primera en recibir nutrientes y toxinas desde la sangre sinusoidal, y las primeras en mostrar cambios morfológicos después de la oclusión del conducto biliar. Sus células son las últimas en morir si la circulación se ve afectada y las primeras en regenerarse. Entonces esta es la zona que está más irrigada, porque es donde la sangre empieza, en ese lobulillo clásico. La zona 2 es la que viene después. Aquí la sangre ya pasó primero por la zona 1 y después va hacia la zona 2. Se encuentra entre las zonas 1 y 3, pero no presenta límites nítidos. Luego viene la zona 3. Esta es la más alejada al eje menor y la más cercana a la vena hepática terminal o vena central. Corresponde al centro del lobulillo clásico que rodea a la vena hepática terminal. Sus células son las primeras en sufrir necrosis isquémica en situaciones de perfusión reducida y las primeras en acumular lípidos. Sus células son las últimas en responder a las sustancias tóxicas y a la estasis biliar. Entonces, esta zona 1, como es la que está mejor irrigada, es la que más tardíamente sufre necrosis si el flujo sanguíneo deja de llegar al hígado. Y esta zona 3, como es la que está peor irrigada, por así decirlo, porque es la que está más alejada, la sangre ya pasó por todas estas zonas antes de llegar a la zona 3, esta es la primera en sufrir necrosis, en cambio, en casos de que la sangre deje de llegar al hígado. En cuanto a los vasos sanguíneos del parénquima, tenemos vasos interlobulares que ocupan los espacios portales y envían sangre hacia los sinusoides. Entonces aquí tenemos una tríada portal. Este sería un vaso, estos serían vasos interlobulares que envían sangre hacia los sinusoides. En los sinusoides la sangre fluye en forma centrípeta hacia la vena central, es decir, la sangre fluye de afuera hacia adentro de ese lobulillo clásico. La vena central transcurre a lo largo del eje central del lobulillo hepático clásico y drena en una vena sublobular que luego drena a una vena hepática y luego eso va a la vena cava inferior. Los sinusoides hepáticos están revestidos por un endotelio sinusoidal discontinuo.
Aquí vamos a tener células de Kupffer o macrófagos sinusoidales estrellados, que son estas células aquí rosadas que vemos en la imagen. Ellos pertenecen al sistema fagocítico mononuclear, es decir, derivan de los monocitos. Forman parte del revestimiento del sinusoide. Sus evaginaciones atraviesan la luz sinusoidal y estas células participan en la degradación final de algunos eritrocitos dañados o envejecidos que llegan al hígado desde el vaso. Entonces esos macrófagos están ahí pegados a ese endotelio y ellos van a fagocitar sustancias extrañas o eritrocitos dañados que pasen por esa irrigación hepática. En cuanto al espacio perisinusoidal o espacio de Dice, como ya les había comentado, aquí tenemos un sinusoide, aquí tenemos un cordón de hepatocitos, lo que está entre esas dos estructuras es el espacio perisinusoidal. Y podemos ver una imagen con más aumento. Esta sería la luz de un sinusoide hepático, con los glóbulos rojos adentro de la sangre, y este sería un cordón de hepatocitos. Este es un hepatocito, este es otro hepatocito. El espacio entre esas dos estructuras, el sinusoide y ese cordón de hepatocitos, es el espacio perisinusoidal de Dice. Entonces, este está entre las superficies basales de los hepatocitos, es decir, esta es la superficie basal, y las superficies basales de las células endoteliales y las células de Kupffer que tapizan a los sinusoides. Desde la superficie basal de los hepatocitos se proyectan pequeñas microvellosidades irregulares hacia este espacio, como podemos ver acá, esas microvellosidades. Y aquí vamos a tener unas células que se llaman células de hito o células hepáticas estrelladas. Ellas sirven como depósito de vitamina A y la vitamina A que está contenida en ellos se libera como retinol unido a la proteína fijadora de retinol y luego esto va a la retina. En cuanto a la vía linfática, como ya habíamos comentado, esta se cree que inicia en el espacio periportal o espacio de Mal. Entonces, desde aquí, el líquido entra en los capilares linfáticos que transcurren con los otros componentes de la tríada portal. Y aquí, como podemos ver, tenemos la tríada portal y los vasos linfáticos se originan en este espacio periportal. La linfa avanza en la misma dirección de la bilis, es decir, desde los hepatocitos hacia los espacios portales y desde ahí hacia el iliopático. Entonces, recordemos, la sangre en un lobulillo clásico va desde afuera hacia adentro y la bilis y la linfa van desde adentro hacia afuera. Los hepatocitos son células poligonales que constituyen alrededor del 80% de la población celular del hígado. Forman los cordones celulares anastomosados del lobulillo hepático. Muchas células en el hígado son binucleadas y son tetraploides. Esto significa que tienen el doble de la cantidad de ADN normal. Tienen una capacidad de regeneración considerable y tienen en su interior abundantes peroxisomas, retículo endoplasmático liso extenso, enzimas que intervienen en la degradación de toxinas, entre otros elementos. El árbol biliar es el sistema de conductos de diámetro creciente que fluye por donde fluye la bilis desde los hepatocitos hacia la vesícula biliar y luego al intestino. Los conductos pueden modificar el flujo biliar y cambiar su composición en respuesta a la estimulación hormonal y nerviosa. Aquí vamos a tener que estos cordones de hepatocitos van a tener, en primer lugar, entre ellos se van a formar unos canalículos biliares. Y en este árbol biliar, aparte de los hepatocitos, vamos a tener un punto en que va a haber otras células que se llaman colangiocitos. Estas son células epiteliales que forman el revestimiento interno del árbol biliar. Presentan uniones herméticas y una lámina basal completa. Tienen microvellosidades y cilios primarios que detectan cambios en el flujo biliar. Los pequeños conductillos biliares tienen un revestimiento de células cúbicas y al aumentar el diámetro se vuelven cilíndricas. Entonces, la vía biliar empieza más o menos aquí en el centro de ese lobulillo clásico y se dirige desde adentro hacia afuera, hacia la tríada portal. Entonces, el inicio de ese árbol biliar van a ser canalículos biliares, que son estas que podemos ver aquí en esta imagen. Estas son las ramas más pequeñas del árbol biliar hacia los cuales los hepatocitos secretan la bilis. Están formados por surcos entre hepatocitos contiguos. El flujo biliar es centrífugo, va desde la región de la vena central hacia el espacio portal. Cerca del espacio portal, pero aún dentro del lobulillo, se transforman en conductos de Hering. Entonces aquí tenemos muchos hepatocitos juntos y esos surcos que están entre ellos son los canalículos biliares. Entonces el hepatocito produce bilis y la libera en ese canalículo biliar. Y esos canalículos biliares, luego de un punto dado, se van a convertir en conductos más grandes que serán los conductos de Hering, que todavía están ahí en el límite del lobulillo clásico. Entonces, los conductos de Hering están revestidos por hepatocitos y colangiocitos cúbicos. Tienen una actividad contráctil que contribuye al flujo biliar unidireccional.
Este cruza el límite del lobulillo y se convierte en un conductillo biliar en el espacio periportal o espacio de Mal. Entonces, luego del conducto de Hering, vamos a tener a un conductillo biliar intrahepático. Este está revestido por colangiocitos y estos conducen la bilis hacia los conductos biliares interlobulares que forman parte de la tríada portal. Entonces, en primer lugar, tenemos conductillos, canalículos biliares, luego conducto de Hering, y luego vamos a tener el, el conducto, eh, los conductillos biliares intrahepáticos. Y luego en la tríada portal vamos a tener a los conductos biliares interlobulares. Entonces, en esta imagen, este sería un conducto biliar intralobular. La bilis viene desde aquí adentro hacia ese conducto. Y esos conductos interlobulares van a convertirse luego en conductos hepáticos derecho e izquierdo. Y esos dos se van a unir para formar el conducto hepático común. Luego el conducto cístico se une con el conducto hepático común para formar al colédoco. Y luego eso va al duodeno. En esta imagen podemos ver a esos conductos de Hering y al espacio periportal de Mann. Y podemos ver un dibujo donde tenemos ese conducto hepático derecho y izquierdo se van a unir para formar al conducto hepático común. Por otra parte, tenemos la vesícula biliar, que de ahí sale el conducto cístico, el cual se une a este conducto biliar, a este conducto hepático común para formar al conducto biliar común, también conocido como colédoco. Y ese colédoco va a drenar su secreción de bilis en la segunda porción del duodeno. La bilis es un líquido y en el que se produce es la secreción exocrina del hígado. El hígado del ser humano adulto secreta en promedio cerca de 1 litro de bilis por día. Esta bilis interviene en la absorción de grasa y es utilizada por el hígado como un vehículo para la excreción de colesterol, bilirrubina, hierro y cobre. O sea, el hígado va a producir la bilis por los hepatocitos y por este árbol biliar se va a drenar eso hacia el intestino delgado, específicamente el duodeno, y esto va a intervenir en la digestión. El flujo biliar se incrementa cuando las hormonas como la colecistoquinina, gastrina y motilina son liberadas por las células enteroendocrinas. La estimulación parasimpática aumenta el flujo biliar y las hormonas esteroides disminuyen su secreción. La bilis que abandona el hígado fluye hacia la vesícula biliar a través del conducto cístico. Entonces, primero el hígado produce la bilis y esa bilis va a ir, no va a ir directamente al duodeno, va a ir primero hacia el conducto cístico y va a entrar en la vesícula biliar. La vesícula biliar sirve como almacén para la bilis y bajo ciertos estímulos la vesícula biliar se puede contraer para liberar a esa bilis hacia el duodeno. El hígado y la vesícula biliar poseen inervación simpática y parasimpática. Aquí tenemos un dibujo de la vesícula biliar. Esto es un saco distendible con forma de pera que contiene un volumen de alrededor de 50 mililitros de bilis y se continúa con el conducto cístico. La presencia de grasa en el duodeno proximal estimula la secreción de hormonas por las células enteroendocrinas. Esto lleva a la contracción del músculo liso de la vesícula biliar y esto produce la expulsión de la bilis hacia el colédoco y luego hacia el duodeno. La superficie de la mucosa de la vesícula biliar tiene un epitelio cilíndrico simple y los colangiocitos tienen microvellosidades y complejos de unión apicales. Es decir, en la vesícula biliar no tenemos hepatocitos, sino que tenemos colangiocitos. Aquí tenemos una imagen de vesícula biliar. Este sería el epitelio cilíndrico simple. La lámina propia tiene capilares fenestrados y médulas, pero no tiene vasos linfáticos. Su pared carece de muscular de la mucosa y de submucosa. Por fuera de la lámina propia hay una muscular externa con vasos musculares lisos orientados de forma aleatoria. Por fuera de la muscular externa hay una capa gruesa de tejido conjuntivo. La adventicia se encuentra en donde la vesícula biliar se adhiere al parénquima hepático. Es decir, una parte de la vesícula biliar está pegada al hígado, pero la otra parte que no está pegada al hígado, es decir, la superficie no adherida, está cubierta por peritoneo visceral. Y aquí hay una característica de la vesícula biliar que son los senos de Rokitansky-Ashchov, que los podemos observar aquí. Estas no es más que invaginaciones de la mucosa que se extienden hacia la muscular externa. La mucosa se invagina y esos senos son los senos de Rokitansky-Ashchov, que aquí podemos verlos en cortes transversales. Y aquí podemos observar la misma imagen, la mucosa con su epitelio cilíndrico simple, la muscular externa y la adventicia. El páncreas es este órgano que podemos ver acá. Es una glándula alargada en la que se describe una cabeza, un cuerpo y una cola. La cabeza se adhiere al duodeno mediante tejido conjuntivo. Dentro de él hay un conducto que se llama conducto pancreático o conducto de Wirsung.
Este recorre a toda la glándula y desemboca en el duodeno a la altura de la ampolla hepatopancreática o ampolla de Vater, a través de la cual también se introduce el colédoco. Entonces el colédoco drena en el hígado a través de esta ampolla y ese conducto de Wirsung también se va a unir ahí, va a estar pegado al colédoco y también va a vertir sus secreciones en el duodeno. El esfínter hepatopancreático o esfínter de Oddi rodea a esta ampolla y regula el flujo de la bilis y del jugo pancreático hacia el duodeno. En algunas personas hay un conducto pancreático accesorio que se llama conducto de Santorini, que vemos acá, que también drena en el duodeno. Una capa delgada de tejido conjuntivo laxo forma una cápsula alrededor de la glándula, desde la cual parten tabiques que dividen al páncreas en lobulillos mal definidos. Dentro de los lobulillos, una estroma de tejido conjuntivo laxo rodea al parénquima, conductos, vasos sanguíneos y nervios. Al páncreas se le describe un componente exocrino que secreta enzimas digestivas hacia el duodeno y un componente endocrino que secreta insulina y glucagón hacia la sangre. Vamos a empezar hablando del páncreas exocrino. Se considera que es una glándula serosa. Los adenómeros, es decir, las unidades de secreción, que son las que vemos aquí en el dibujo, son de forma acinosa o tubuloacinosa y están formados por un epitelio simple de células serosas piramidales, que son estas que vemos acá. Las células secretoras producen precursores enzimáticos digestivos y luego ellos van a vertir su secreción hacia los conductos intercalares, los cuales comienzan dentro del adenómero. Este es un adenómero y aquí tenemos el conducto intercalar. Las células del conducto dentro del acino se denominan células centroacinosas, que son estas que vemos aquí. Y luego esos conductos intercalares van a drenar en conductos colectores intralobulillares. Entonces aquí están las células acinosas, las células centroacinosas y ellas van a drenar su secreción hacia el conducto intercalar. Las células acinosas contienen gránulos que contienen proenzimas que se activan en la luz del intestino delgado. Entonces, estas células van a producir esos precursores enzimáticos, los van a liberar a esos conductos, y luego que esos precursores enzimáticos llegan al intestino delgado es que se van a activar y van a producir sus efectos en la digestión. Estas enzimas son endopeptidasas proteolíticas, es decir, tripsinógeno y quimiotripsinógeno, y exopeptidasas proteolíticas como la procarboxipeptidasa y la proaminopeptidasa, las cuales digieren proteínas. También hay enzimas amiolíticas, la alfa-amilasa, que digieren hidratos de carbono, las lipasas que digieren lípidos, enzimas nucleolíticas como la desoxirribonucleasa y ribonucleasa que digieren ácidos nucleicos. Y bueno, estas enzimas, en resumen, esto compone el jugo pancreático que interviene en la digestión. La actividad proteolítica de las enzimas enteroquinasas en el glucocáliz de los enterocitos convierte el tripsinógeno en tripsina. Entonces, todas estas precursores enzimáticos se liberan al duodeno. Ahí los enterocitos van a activar al tripsinógeno para convertirlo en tripsina. Y ahí en el intestino delgado, la tripsina va a activar al resto de las enzimas. Las células centroacinosas entonces se convierten en conducto intercalar, luego eso se convierte en conductos colectores intralobulillares, luego en conductos colectores interlobulillares que tienen un epitelio cilíndrico bajo y luego eso va al conducto pancreático principal. Aquí podemos ver a una imagen del páncreas. De esta parte más morada sería el páncreas exocrino. Está constituido por todos estos acinos que van a drenar en ese conducto pancreático. Las células del conducto intercalar secretan un líquido rico en sodio y bicarbonato que neutraliza la acidez del quimo y establece un pH óptimo para la actividad de las enzimas pancreáticas. La entrada del quimo en el duodeno estimula la liberación de hormonas por las células enteroendocrinas del duodeno. La secretina es una hormona que estimula las células de los conductos para secretar líquido rico en bicarbonato. La colecistoquinina estimula la liberación de proenzimas de las células acinosas y la inervación del páncreas está dada por el sistema nervioso autónomo. La división simpática regula el flujo sanguíneo pancreático y la división parasimpática estimula la actividad de las células acinosas y de las células centroacinosas. Ahora vamos a hablar del páncreas endocrino. Este viene dado por los islotes de Langerhans, que son todas estas estructuras que se observan aquí marcadas con flechas. Si se ven como podemos ver acá, se ven como estructuras circulares que se tiñen con hematoxilina y eosina de una forma mucho más clara que el resto del parénquima hepático. Entonces, el páncreas endocrino es un órgano difuso que secreta hormonas que regulan la concentración de glucosa en la sangre. Viene dado por los islotes de Langerhans que están dispuestos por todo el órgano como grupos celulares.
Entre 1 y 3 millones de islotes constituyen entre el 1 y el 2% del volumen del páncreas. Sus células están rodeadas por una red de capilares fenestrados porque las hormonas que producen van a ser liberadas a estos capilares y luego al torrente sanguíneo. En cortes teñidos con hematoxilina y auxina se ven como cúmulos de células pálidas rodeados por acinos pancreáticos teñidos con mayor intensidad. Aquí tenemos una imagen como aumento de un islote de Langerhans. Ahí se describen tres tipos celulares principales. Las células B o beta constituyen entre el 60 y el 80% del total de las células insulares, es decir, de este islote de Langerhans. En general se ubican en la porción central del islote y su función es producir insulina. Las células A o alfa constituyen entre el 15 y el 20% de la población del islote y en general se ubican en la periferia de los islotes y su función es producir glucagón. Las células D o delta constituyen entre el 5 y el 10% del tejido pancreático endocrino total. Se localizan en la periferia de los islotes y secretan somatostatina. Adicionalmente a estas células se describen tipos celulares menores en estos islotes. Serían las células PP que producen polipéptido pancreático, las células D que producen péptido intestinal vasoactivo, las células EC producen secretina, motilina y sustancia P, y las células épsilon producen grelina que producen una serie de acciones distintas. En cuanto a estas hormonas principales, la insulina es la que más se produce en el páncreas. Produce efectos en el hígado, en el músculo esquelético y en el tejido adiposo. Estimula la captación de glucosa de la circulación por GLUT4, que son transportadores de glucosa, en células osteomusculares y adipocitos. También estimula el almacenamiento de glucosa en células musculares e hígado, degradación de kilomicrones y otras LDL en ácidos grasos libres y también síntesis de proteínas. Entonces, la insulina, podríamos decir que la función principal es disminuir los niveles de azúcar de glucosa en la sangre, es decir, disminuye la glicemia. El glucagón produce un efecto contrario a la insulina. Estimula la liberación de glucosa hacia la sangre, la glucogénesis y la glucogenólisis. Estimula la proteólisis y la lipólisis. Entonces, concentraciones altas de glucosa en sangre estimulan la producción de insulina. La insulina disminuye los niveles de glucosa en sangre. Y los niveles bajos de glucosa en sangre estimulan la producción de glucagón, que va a aumentar a esa glicemia. Y la somatostatina inhibe la secreción de insulina y glucagón y suprime la secreción exocrina del páncreas. Los islotes poseen inervación simpática y parasimpática. A pesar de que los islotes comprenden solo entre el 1 y el 2% de la masa total del páncreas, reciben cerca del 10 al 15% del flujo sanguíneo pancreático, precisamente por su función endocrina. Una glucemia superior a lo normal de 70 miligramos por decilitro estimula la secreción de insulina y una glicemia inferior a 70 miligramos por decilitro estimula la liberación de glucagón.